Hola chicos, esperamos un minuto que entre más gente. Buenos días, Abril Peña, buenos días. Mantengan abierto su micrófono. Si hay alguno que hace ruido, me dicen, ¿me escuchan? Eso es lo que quería saber, si me escuchaban. Abril, ¿me escuchás? Así ya que estás ahí con el chat, ¿me escuchan? Hola, buen día. Sí, se escucha Buen día, perfectamente. buen día, doña María. ¿Cómo es el verso? ¿Vos que Abril es la que me contestó? ¿Quién me contestó? Teresita. ¿Quién está? ¿Quién me habla? Hola, yo soy Marcela, la escucho perfecto. Muy bien, Marcela. ¿No conoces el verso ese? Buen día, doña María, ¿cómo le va a su tía y a toda su familia? ¿O no? Sí, puede ser. Bueno, yo siempre, viste, hasta que entra la gente, espero 5 minutos y bueno, y voy conociendo un poco también a los participantes. Eh, Lo que sí, traten, si es posible, digamos, mantengan el micrófono abierto. Si hay alguno que hace ruido, yo les aviso, porque así lo abren, lo cierran cuando quieren hablar, ¿no es cierto? Porque veo micrófonos desactivados, unos cuantos desactivados. Pero bueno, vayan activándolos. Y el chat, traten de no usarlo, digamos que en realidad traten más de hablar, porque si no tengo que mirar el chat, cambiar de pantalla, escuchar al alumno, escribir. Es como, viste, ahí ves, hay alguien que yo me estoy escuchando a mí misma, no sé quién es. La, si es así, desactiven el micrófono y actívenlo cuando hablen, por favor. Porque si no me vuelvo loca escuchándome y además en la grabación se escucha todo el eco, ¿no? No sé, a ver, Abril, desactívalo. A ver, me parece que, a ver, ahora ves si sos vos, Abril, sos vos. Que estás con celular, ¿no es cierto, Abril? Eso me parece que es. Me parece que la relación celular-micrófono, ahí sí, me parece que ese es el problema. Cuando está el celular, esto ya ayer me pasó, cuando están usando, digamos, desde el celular, les pido que por favor desactiven y activen cuando quieran hablar, si es posible, porque sí, es eso. Ahí descubrí lo que es. Bueno, esperamos un minutito más porque son 11:03, así no tengo que empezar 3 veces. Recibieron toda la ejercitación que yo mandé ayer resuelta, ¿no es cierto? Y les pido también que tengan a mano, me encanta Abril, dice zip, les pido que tengan a mano el cuadernillo para ir siguiéndome en la clase y en la ejercitación. Bueno, esperamos un minuto más y empezamos. Larga la carrera. Bueno, bueno, acá estamos. Abril, y aclaro esto para todos. Claro, pero no,
perdóname, Abrí, que te pregunte por tu coyuntura. No podés, digamos, no tenés computadora para poder leerlo de la compu. Claro que si lees del celular es muy engorroso, seguro. Eso sí. Sí, no, yo les digo, tienen la versión digital, no hay ningún problema. Pero por eso. Ah, bueno, decile a tu padre, de mi parte, que te compre una notebook. Decile eso a tu padre de mi parte. A ver si me hace caso. Si querés le grabo un mensaje por el celular, lee, hacerle escuchar esto. Padre de Abril Peña, por favor, cómprele, seguramente debe tener mi edad o menos, una notebook a su hija. Es fundamental para poder estudiar, hacer los ejercicios, no podés hacer todo con un celular. Bueno, después de esta reprimenda al padre de Abril, empecé. Bueno, yo mandé ayer la resolución de ejercicios, yo creo que vamos a empezar por ahí. Si yo pregunto, ¿no? Hasta ahora, ¿cuáles son los temas que fuimos viendo? Es decir, por un lado vimos el tema de tildación, ¿es cierto? Agudas, graves, esdrújulas. Primero lo resumo, ¿no es cierto? Después vamos viendo casos en particular. Después vimos el concepto de tilde diacrítica, que se da en los monosílabos cuando la palabra tiene doble posibilidad de significado y funcionamiento sintáctico. Después vimos palabras que tienen doble posibilidad de tildación. Y habíamos visto palabras separadas y juntas. Esos eran los conceptos que habíamos manejado en la otra clase, siguiendo por el cuadernillo, ¿no? Y yo había dicho que hicieran la ejercitación correspondiente. Por eso lo que hice anoche fue resolver parte de la ejercitación, pero por otro lado también dejar algunas cosas libres, y vamos a ver el cuadernillo normativa, para profundizar en todos estos temas a través de la ejercitación, porque también está en el cuadernillo el tema de las reglas ortográficas. Yo dije que vamos a seguir hasta el tema de vicios de dicción y de construcción. Entonces vamos a ir en primer lugar a la ejercitación que yo mandé resuelta, que bueno, me encantó que puse ejercicios en el nombre del archivo, quedó divino, después lo voy a arreglar. Bueno, en primer lugar, el primer ejercicio que yo mandé resuelto, que es del cuadernillo, ya les repito, de ejercitación, de práctica profesional, era seleccionar qué palabras marcadas con negrita corresponden y justificar. A ver, en el primer caso yo elegí o marqué, en vez de por qué, por qué es la forma correcta, porque no es la forma correcta. ¿Alguien que me pueda explicar teóricamente por qué yo coloco por qué? No vino la secretaria a la mañana y no por qué. El que quiera responder, abre el micrófono. Pueden abrir el micrófono y contestar, ¿eh? Una interrogación. Muy bien. Se utiliza por qué tildado, tildado, cuando funciona en una interrogación directa o indirecta. Irina, ya que hablaste, sonaste. Decime un caso de interrogación indirecta con por qué. No sé, me acuerdo, creo que había un ejemplo que era tipo, podrías cerrar la puerta o algo así. Era como algo indirecto, ¿no? No. Entonces, cuando el por qué va tildado de todos modos, a pesar de que no está en interrogación y exclamación. A ver, otro que la salve Irina. Ah, sí, digo bien.
Alguno que salve Irina, Salvador de Irina, Salvadora, pues somos todas mujeres. Lara, a ver, Lara, contestame, Lara, contestame. Me gustaría saber por qué no viniste. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta de que es una interrogación indirecta? Pues yo digo, ¿por qué no viniste? Si la puedo sacar y convertirla en pregunta. ¿Está? Entonces, de ese modo, puedo resolver esto, ¿no? Yo digo, ¿por qué no viniste? Y lo mismo ocurre, exactamente lo mismo ocurre con cualquier pronombre interrogativo indirecto. A ver, dame otro ejemplo, ya que estás, Lara, porque este por qué, ¿no? En forma indirecta, también ocurre, digamos, esto ocurre en otros pronombres interrogativos. ¿Cuáles son, por ejemplo? En vez de decir, ¿cómo me dijiste vos el ejemplo? Me gustaría saber por qué no viniste. Podría Si yo digo, ser, me gustaría saber dónde estás, me gustaría saber cuándo termina la cuarentena, me gustaría saber quién, ¿eh? Eh, quién cocinó este guiso, me gustaría saber cómo te llamás. Todos esos pronombres pueden funcionar como interrogativos directos o indirectos. Ese es el concepto, pronombres interrogativos directos e indirectos. ¿Está? ¿Y cómo me doy cuenta fácilmente de que llevan tilde? A ver, ¿qué pensás, Lara? ¿Y cómo me di Lara me cuenta? llamo, Connie, no Lara. Perdón, ay, bueno, gracias por aclararme porque sí, acá aparece como una N mayúscula. Bueno, Yara, perdón. Que es muy feo llamar a la persona por otro nombre porque me debe pasar lo mismo. No me gusta que me digan Marta, claro, y soy María Marta. Bueno, ¿cómo me daría cuenta? O yo siempre hablo de tip de belleza sintáctica. ¿Cómo me doy cuenta de que llevan tilde en esos casos que yo digo? Me gustaría saber quién sos, qué comes, cómo estás, cuándo viniste, por qué estás Tienen triste. función interrogativa o exclamativa. Exacto, indirecta. Pero un tip de belleza sintáctica, como digo yo, y belleza normativa, es pensar que yo lo puedo reemplazar por esto. Me gustaría saber esto, que después lo van a ver en sintaxis, porque dice esto es una incluida, sustantiva, objeto directo. Equivale a un objeto directo, ¿está? O lo puedo reemplazar, en este caso en particular, lo puedo reemplazar por esto. Por ejemplo, eh, ¿qué comiste hoy? Es una incógnita. Yo digo, esto es una incógnita. Eso entonces es el pronombre interrogativo directo o indirecto. Por supuesto que si está entre signo de interrogación y exclamación es mucho más fácil de reconocer, ¿no es cierto? El problema es que muchas veces la gente no coloca esta tilde en el caso de la interrogación indirecta. Bueno, entonces, en el caso de la ejercitación era por qué, justamente, porque ahí funciona como un complemento, significación de causa, es un pronombre interrogativo, en este caso directo. Que obviamente utilizamos el porque en forma de respuesta, ¿no? Vamos a la segunda. Decía, no quería una novia, sino una amiga. ¿Quién me quiere, digamos, yo elegí sino? ¿Quién sabe qué clase de palabra es sino? Yo juro que no toqué el timbre ninguno, ¿eh? A ver, por ejemplo, Guillermina. ¿Estás por ahí? María Guillermina Canga. Así vamos conociendo un poco a los alumnos. Guillermina, Guillermina. O si no, vamos a ir a Teresita. O alguien que abra el micrófono. Miren que yo veo los Hola, micrófonos hola. de ciudad. ¿Quién habla ahí? Teresita. Teresita, muy bien, Teresita. Yo ¿Cuántos lo años tenés, justifiqué. Teresita? Espera, no. ¿Cuántos años tenés? 20. Ah,
Ok, mi hija tiene 25. Tengo hijos grandes, no, porque por el nombre dije, porque es como que el nombre Teresita, digamos, era de mi generación y después se saltó una generación y otra vez se puso de moda. Por eso te preguntaba por la relación Me de nombre. lo pusieron porque en mi familia son bastante altos, son Santa Teresita, más que nada. Ah, ok. ¿Sos argentina? Sí. Sí, sí. Ok. Sí, tengo un acento raro, pero soy argentina, todo el mundo me pregunta lo mismo. ¿Por qué tenés, digamos, porque parecías como española en el primer momento que te escuché? Bueno, No sé por qué, la verdad. Supongo que es mi forma de hablar y expresarme. no importa, no importa, todo bien. Está lindo, lindo el acento. Bueno, Teresita, ¿por qué elegí yo Silo? Em, yo hice el ejercicio, también elegí sino, Muy y lo bien, justifiqué como una coordinante adversativa. muy bien, muy bien. Es una conjunción, como clase de palabras, es una conjunción adversativa. Y si yo tengo el sí, no, ya que hiciste el ejercicio que me encanta, ¿cómo sería el sí, no? Dame un ejemplo de sí, no separado. Em, Si no, si no, si no, tal cosa. Si no, empezá con el si no. si no me das el celular, estás castigado. Muy bien, opa. Si no me das el celular, estás castigado. Exactamente. Ahí tenés una conjunción condicional y un adverbio de negación. ¿Querés, ya que estás, hacer una más? Dice, Bueno, una copita de más no lo va a emborrachar. yo puse el de más separado Muy bien. y lo justifiqué como adverbio de cantidad. Muy bien. Preposición más adverbio de cantidad. Y yo utilizo de más todo junto cuando funciona como sustantivo. Si yo digo, por ejemplo, los demás no vinieron. Sigo explicando una más y después vuelvo a preguntar. Si yo digo a dónde o a dónde, en este caso, las dos son posibles. Una de las cosas que ustedes tienen que hacer también, si son curiosos y están siguiendo esta carrera, deben ser curiosos normativamente hablando, es buscar mucho en Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de la Real Academia Española, y yo también averiguo mucho en Fundeu. Es decir, uno pone a dónde Fundeu y te aclara que son posibles las dos grafías, junta o separada. Es decir, a dónde, como un adverbio de lugar todo junto, que es, bueno, encima es un interrogativo directo o indirecto, o separado, es decir, las dos grafías son posibles. Lo mismo acá, dice, el asesino irá a la cárcel, ¿a dónde lo enviaron? Respecto de este dónde, cuando estás solito, es decir, yo puedo decir, el asesino era a la cárcel, ¿a dónde lo enviaron? O dónde lo enviaron. Es decir, cuando hay un verbo de movimiento, indistintamente puedo poner a dónde o dónde. Lo que no puedo hacer es poner el dónde con la forma a cuando hay un verbo estático. No puedo decir a dónde estás. ¿Vieron que alguna persona dice a dónde estás? Especialmente alguna esposa celosa o algo así? Bueno, es dónde estás. Ahí con un verbo estático no es posible la forma poner. Después dice, decime el método con que trabajas. Voy siguiendo un poquito, después voy preguntando, ¿no? Así van viendo. Espero que lo hayan hecho todos y puedan haber comparado. Decime el método con que trabajas. Esto es medio complicado, porque en realidad yo no digo, si yo dijera, decime el método con el que trabajas, por eso está entre paréntesis el él, porque puede usarse o no usarse. Entonces ahí, si yo digo con que trabajas, podría pensar que es junto, pero no es junto porque es la preposición y el pronombre relativo. Cuando yo digo con que todo junto, que nosotros no lo utilizamos mucho, es el equivalente a sí que, ¿eh? Por ejemplo, hacía frío, con que se puso un abrigo. Que nosotros decimos, hacía frío, así que se puso un abrigo. Después en la 7 dice, hay también un marcado descenso de temperatura. La diferencia entre tan bien y tan bien. A ver, vamos a ver a quién podemos castigar ahora. A Leticia Marina Bertolino, ¿andás por ahí?
Bertolino, preséntese por favor como decían antes, Bertolina, preséntese en preceptoría. Ay, no te funciona el micrófono. Bueno, yo voy diciendo por el chateo lo que vas diciendo. ¿Qué diferencia hay entre tan bien, todo junto y con M, y tan bien separado? Es decir, ¿por qué yo elegí en este caso, elegí en la oración, hay también un marcado descenso de temperatura? ¿Qué clase de palabra es? Todo es en función de la clase de palabra. Va poniendo de goteo, ¿viste? En el chat. Es, puntos suspensivos. Elegí también, seguro que es vendedora, Leticia, porque da vuelta. Elegí también, ok, elegiste también. ¿Por qué elegiste también? ¿Qué clase de palabra es también? A eso quiero llegar. Bueno, acá dice, no me sale la palabra, ja, 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 ja. Bueno, es un adverbio de afirmación. En cambio, cuando yo digo tan bien, por ejemplo, lo utilizo en una oración consecutiva. Habla tan bien que todos se quedan escuchándola. Esa es la diferencia. Charlie, bueno, salió el Charlie por ahí. Acá pasa exactamente lo mismo. Charlie cantó tan poco en el recital que fue abucheado por el público. En cambio, tampoco es un adverbio de negación, lo contrario de también, tampoco. Se sintió traicionado, abrumadoramente decepcionado y sobre todo estafado. Ustedes pueden creer que hay gente que escribe sobre todo juntos. Si yo hablo de sobre todo, esto es una locución adverbial, sobre todo. No me voy a decir sobre todas las demás cosas. ¿Y cuándo digo sobre todo? A ver, ¿a quién podemos torturar ahora? Gabriela del Valle. Gabriela del Valle, presentarse. Hola Gabriela del Valle, ¿qué? Porque me parecen puntos suspensivos, Tortolero. Tortolero. Porque aparecen puntos suspensivos, se ve que no daba la capacidad de tanto apellido. Bueno, Gabriela. Es largo mi nombre. ¿Cuándo utilizamos sobre todo junto? Sobre todo es el sustantivo, es como que Exactamente. Muy bien. El sobre todo es un abrigo que se utiliza en invierno, ¿no? Bueno, quédate ahí, Gabriela, así te torturo un poco más. Vamos a la siguiente. Esta es medio difícil. ¿Por qué? Porque no lo utilizamos habitualmente. Si yo tengo donde quiera que, quien quiera que, como quiera que es a pesar de que es un valor posesivo, no lo utilizamos. ¿Vos sos argentina, Gabriela? No, soy de Venezuela. Ah, ¿viste cómo reconozco? Reconozco tonos distintos, muy bien. Bueno, típico, a ver, vamos a hacer una prueba de si sos venezolana. Vamos a ver. Puedo cuestionarte qué significa Bertale en Venezuela. Así les explicas. Así les explicas a tu compañero. ¿Qué es Bertale? Bertal es como cónchale, es como una expresión la puedes usar para muchas cosas, es una expresión. Como, Es una cónchale, expresión, vaina, si eres fastidioso, sí. Sí, es como acá diríamos en forma educada, ¿no? Carancho. Acá no digas cónchale porque suena feo. Yo diga, pero Bertale, sí, es una locución, ¿no? Que cualquier cosa es carancho, caray, ¿no? Bueno, ustedes dicen Bertale. Tengo muchos amigos venezolanos. Bueno, pasa lo mismo, fíjate, donde quiera que, quien quiera que. Fíjense cómo se construye todo junto. Se convirtió en un adverbio. Siempre tiene que tener el que detrás. Donde quiera que, quien quiera que, como quiera que. ¿Está? Que es un caso extraño que no se utiliza, como quiera que no lo lograban, ¿está? Debido a que no lo lograban como un valor causal. Y esta me interesa la 12. Dice, quiero saber el porqué de tu enojo, porque el porqué da para muchas cosas.
¿Elegiste, Gabriela, por qué todo junto? Sí, porque es el sustantivo. Sería Muy el por bien, qué está precedido de un artículo, así que muy vendría a ser un bien, sustantivo. muy bien. Es decir, todo lo que está precedido de artículos se convierte automáticamente en sustantivo. Y yo puedo decir el por qué y los porqués. Acá decimos la edad de los porqués. ¿Está? Es decir, al estar sustantivado se puede pluralizar. El por qué da para muchas cosas, porque yo puedo decir por qué viniste, vine porque quise, no quiero saber el porqué de la situación, o inclusive yo puedo decir el camino por qué iba, es lo mismo que decir el camino por el que iba, que el corrector automáticamente siempre te lo pone como incorrecto, porque piensa que estás construyéndolo mal y que vas a ir. Bueno, seguimos una más, dice, en torno a la línea del horizonte, se valora la posición relativa de los objetos en un plano. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo, ¿no? En torno es un sustantivo, como vos dijiste, Gabriela, y en torno a, ahí si yo digo en torno a la línea del horizonte, sintácticamente hablando, es un complemento circunstancial del lugar. Y acá esta de la medianoche, bueno, acá en Venezuela, como dicen, otra cosa que dicen en Venezuela que me encanta, feliz noche. Feliz noche. ¿Viste que estoy en Venezuela a full, eh? Sí, aprendió bastante. Aprendo bastante. Si yo digo todo junto, cerca de la medianoche, me refiero al momento temporal. ¿Qué veces digo cerca de la... Si yo digo me pasé medianoche en vela, estoy hablando de la cantidad. Si la noche tiene 8 horas, me pasé 4 horas en vela. Esa es la diferencia. Si yo digo, vamos a torturar a otra persona, igual quédate ahí, Gabriela, ¿eh? A ver, ¿a quién podemos seguir torturando? A Flora Beatriz Gibson. ¿Está por ahí Flora Beatriz Gibson? Hola, sí, Presente, vos tenés que decir presente. Bueno, presente. presente. ¿Hiciste el ejercicio? Sí, Ok, bueno. Eh, dice, a ver, ¿por qué has venido? Pero se pasó, acá, me había ido para abajo. La 17 dice, el número de víctimas del terremoto se elevó a cerca de 13.000, ¿no? Acá está mal marcada. Acá está mal marcada. ¿Por qué está mal marcada acá? porque acerca todo junto no sería estaría hablando de un tema, no de Exactamente, muy bien. número de, Esto lo hice sin leer tanto el contexto, dije, bueno, no, es acerca de. Y si yo digo a cerca de 13.000, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir? Qué lindo, esta oración es justo para la cuarentena, hermosa. Si yo digo a cerca de esa, no, acá sí, 13.000 exactamente, muy bien. Y cuando yo digo acerca de, habló acerca de geografía, habló acerca de nuestra relación. Bueno, esto estaba hecho, yo lo revisé, bueno, se quedó ahí, así que lo modifica. Bueno, quien quiera llegar a tiempo deberá salir temprano, ahí, ¿por qué? Porque tengo relativo y el verbo, ¿no? Después dice, me gustaría saber por qué has venido, es lo que yo decía antes, me gustaría saber eso. Y acá tenemos el caso del medianoche, la mitad de la noche, ¿no? Se ha pasado medianoche leyendo. Después dice, estos animales están fuera de su entorno, otra vez lo mismo, no es en torno a tal cosa, sino el entorno como sustantivo, tiene un sinfín de problemas. Si yo digo sinfín de problemas, acá no lo utilizamos mucho. ¿Qué significa sinfín? al sinfín todo junto. Sí, todo junto. No me acuerdo, pero
Sin fin es una cantidad innumerable de problemas. Porque justamente vos fíjate que etimológicamente hablando es sin fin, digamos, no tiene fin, ¿está? No tiene fin, eso es. ¿Qué ocurre? Es decir, son palabras que se utilizaban como sustantivo en un momento o se derivan a sustantivo y al derivar a sustantivo se juntan, ¿está? Y ahí funcionan como sustantivos. Si yo digo, hay una película conocida, La historia sin fin, en realidad es que la historia que no tiene fin, ¿no? Después dice, si termina de estudiar, podrá ir donde quiera. Acá es separado. ¿Y quién habla? Teresita. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sin fin y sin fin? Sintácticamente hablando, gramaticalmente hablando, sin fin todo junto es un sustantivo. Y si yo digo sin fin, es una construcción exocéntrica, ¿no? Que según aquí es una construcción exocéntrica conformada por una preposición y un término. Es decir, lo que es sustantivo en este caso es la palabrita fin. ¿Está? Claro. Es decir, Sí, y muchas gracias. sintácticamente hablando, si yo digo la historia sin fin, ahí no sé cómo van en sintaxis, va a ser un modificador indirecto, ¿tá? Porque está modificando un sustantivo. Ahora, si yo digo habló sin fin, como está modificando un verbo, va a ser un complemento circunstancial del modo. Esa es la diferencia. Pero siempre va a funcionar como una construcción exocéntrica, no como un sustantivo todo junto. ¿Tá? Gracias. Ven, digamos que como regla general, que pasa eso. Cuando se junta, se convierte en sustantivo, ¿no? El porqué, el entorno, el sinfín. Bueno, y acá voy con el asimismo. El asimismo es complicado. A ver a quién puedo torturar un poco también. A ver. eh, bueno, nada torturar, porque quiero conocerlas en realidad. María Luisa, ¿andás por ahí, María Luisa? María Luisa. María Luisa Álvarez. ¿Estás por ahí? Yo veo si activan el micrófono. Bueno, María Luisa no contesta. Y Marcela Luján Cabezas, ¿andas por ahí? Marcela Luján. Mamita, Marcela Alicia Luján, todo eso. Sí, hola, hola. Hola. 3 nombres te pusieron. Marcela Alicia Luján Sí, es para que elija. Está bueno. exacto. Igual me quedo con el Marcela. Marcela Alicia Luján Cabezas. Bueno, eh, vamos a este caso, ¿no? Con el asimismo. ¿Cuál elegiste vos en la 24? Sí, el que está marcado, digamos, así Está mismo, marcado. como se lo Muy bien, contaron, lo informó a sus superiores. muy bien. Esto es complicadito, porque si yo digo Sí. asimismo todo junto es un conector. Si yo digo asimismo tiene valor modal. Y díseme un ejemplo de oración donde tenga a sí mismo. Mm, Siempre que es un reflejo propiamente dicho, ¿viste? Se dijo, Sería, así mismo se preguntó por qué. muy bien, se preguntó a sí mismo por qué había ocurrido eso. Muy bien. Claro. Bueno, en la siguiente dice, he venido porque quiero, porque tiene valor causal, no es valor causal ni interrogativo ni exclamativo, ¿no es cierto? Bueno, como quiera que yo lo había dicho, que no lo utilizamos mucho nosotros, eh, tiene valor concesivo causal, no lo utilizamos realmente. Y después el sino, que ya habíamos visto los casos distintos. Elegiste el sino, Marcela Alicia Luján. Sí, elegí el sí, no, o sea, como una condición. Si no mejoran las condiciones, la sequía. Exactamente. Pues fíjate que todo se basa, otra vez digo, en la clase de palabras. Las clases de palabras te van a dar la función sintáctica. Todo lo de clase de palabras está íntimamente relacionado con la sintaxis.
Entonces digo, acá por ejemplo, poco se ha escrito, que ya lo vimos acerca de la obra de Nevi. Santiago y Juan jugaban a la pelota, los demás, que era el caso contrario que habíamos dicho, comido de más, se informó a sí mismo, ves ahí como un conector. Esta es la complicada, la 31. Estas son las razones por qué he querido venir. Ahí el corrector siempre te va a marcar como Pregunta. incorrecta. Sí, En la de se informó a sí mismo el plan de evacuación del edificio. ¿Ese a sí mismo qué significa? ese es un conector. Es lo mismo que decir también. Es un coordinador. Es un conector, sí, un conector de afirmación, un conector afirmativo. Ok, gracias. De nada. Bueno, está bien que pregunten, me encanta que pregunten, para así veo si están en el tema o no. Volviendo a estas son las razones por qué he querido venir. Es por las que he querido venir. Es decir, ¿cómo me di cuenta de que va separado? Porque tengo que colocar el artículo. Yo digo el camino, que queda horrible, ¿eh? El camino porque iba, y ahí vos decís, pero no puede ser todo junto porque no tiene ningún valor causal. Es el camino por el que iba, es decir, para darme cuenta de que está separado, le tengo que agregar el artículo. Déjala que se vista como quiera, separado, de este modo, ¿no es cierto? Estaba mirándose en el espejo y parecía gustarse a sí mismo al estar separado. Y compramos libros de más. ¿Está? De más. Ahí va a ser un modificador indirecto, no va a ser sustantivo. Es una construcción exocéntrica. Y era bastante esto, ¿eh? Bueno, la otra decía, no subía ya el aroma de los paraísos, sino el aliento del otoño. Esto ya está repetido, digamos, de la explicación. Recordó contestándose a sí mismo. Después se preguntó una y mil veces por qué justamente a él le sucedía esto, ahí la interrogación indirecta. O te preguntarás por qué transformarte si el mundo seguirá igual. Bueno, esto es palabras juntas y palabras separadas. Ay, me funciona el Facebook al mismo tiempo, no sé si usted, el Facebook en época de cuarentena es como que explota más o menos. Bueno, ustedes usan más Instagram que Facebook. Acá había otro ejercicio, voy a leer todo de corrido, si quieren así no hablo tanto yo, el D. ¿Alguien hizo el D? Para leerlo todo de corrido. ¿O lo corroboraron con esto? Qué silencio, ¿eh? ¿Alguien lo hizo previamente? Leticia Bertolino, ¿estás por ahí? Ah, cierto. Leticia. Bueno, lo hiciste. Ah, pero por el chat me está complicado, por el chat para que me lo hagas. Bueno, digamos, corroboraste y estaba bien todo. Así, sí, dale, conseguí el micrófono para la próxima, pues si no, no puedo. Ok, bueno, perfecto, hizo todas bien. Ok. Bueno, Teresita, seguro que vos lo hiciste. ¿Lo hiciste, Teresita? ¿Teresita? Hola, perdón. ¿Estás por ahí, Teresita? Sí, sí. Bueno, ¿lo hiciste, digamos, previamente? Sí, algunas no llegué a fijarme en la corrección, así que tengo Bueno, a ver, vacías. Pero te puedo léelo. decir las que hice. Dale, dale. La primera dice, cállate, ya has hablado de más. Separado, ¿no es cierto? Las... De más, sí. ¿Qué más? Sí, perdón. La segunda no. La tercera, es difícil pensar en los demás, todo junto, cuando uno Bien, tiene un grave problema. sí, La quinta, aparte aparte de su padre, nadie de su familia sí, va a visitarlo. muy bien. La octava, punto y aparte, todo junto. Sí, La novena, me han cobrado 1000 pesetas de más.
Muy bien, entonces, la segunda no la hiciste. Es a parte de. Es lo mismo que decir a una parte de la opinión pública. Si vos podés poner el una, significa que va separado. A parte de la opinión pública. Esa es una forma fácil de fijarte de que va, en que va separado. Después no habías hecho, ¿qué otro número era? ¿Cuál era la otra que no habías hecho, Teresita? A diferencia de las 5, que es aparte de su padre. Cuando yo digo todo junto, aparte de su padre, es además de su padre, ¿no? Esto es en las 5. Y creo que las 7 no la habías hecho, Teresita, es la multa asciende a cerca de, que vamos a decir a casi, está a casi 2 millones de pesitos. Bueno, esto lo tienen que tener muy en cuenta la grafía separada y junta, justamente porque según como lo escriban separado o junto, vamos a tener variaciones de interpretación, digamos, del contexto. Por eso tienen que ver cómo es la grafía, ¿no? Porque muchas veces no es que, en algunos casos sí, pero en otros casos se presta a la ambigüedad, ¿no? Bueno, hicieron el texto de la tildación, dice colocar todas las tildes en el siguiente texto. Esto, digamos, para que corroboren, digamos, si estaba bien, si lo corrigieron todo nada más, ¿no? Y dice extraer del texto algunos ejemplos de palabras. ¿Quién hizo esto de agudas con tilde, agudas sin tildes y graves del mismo texto? Que no sea Teresita porque la estoy agobiando, pobre. A ver. Marcela, que hablaste poco. Marcela, Alicia, Luján, Cabezas. Todo eso. Sí. Como veo el micrófono abierto, aprovecho. Después va Gabriela, ¿eh? Gabriela, prepárate y después va Yara. Yara, no Lara. Bueno, ¿y buscaste ejemplos de agudas con tilde, agudas sin tilde y graves? No, en particular no busqué ejemplos. No hice los otros. Ok. Pero bueno, buscamos. Bueno, a ver, buscame una aguda con tilde, una aguda sin tilde y una grave. Jamás, Muy bien, ahí jamás qué. jamás que es, bueno, es una palabra aguda, terminada entonces en S y que lleva tilde en la Muy última bien, sílaba. perfecto. Una aguda sin Dedicó, tilde. aguda sin tilde, Sin tilde. Sí. mujer, Mujer, muy bien. ¿Y grave? ¿Alguna grave? y una grave, crimen, Muy bien. Que no lleva tilde porque termina en N. Muy en bien. N. Muy bien. Bueno, las reglas. Bueno, ¿y alguna esdrújula? Bellísima, Muy bien, bellísima, ¿está? se Digamos, las acentúe. reglas de tildación son bastante simples y bueno, Sí. las tenemos incorporadas desde colegio primario. Creo que casi toda la gente no pone tilde cuando corresponde, muchísimas veces, ¿no? Digamos, respecto de tilde, lo que yo puedo decir es lo siguiente. Por un lado, las reglas básicas de tilde que dijimos, después el tema de la tilde diacrítica, es cierto que es en el caso de los monosílabos que tienen doble significado, y también hay una cosa extraña con palabras que aceptan doble tildación, que hay un apéndice ahí, ¿no es cierto? Periodo, cardíaco, cardiaco. ¿A alguien se le ocurre pensar por qué está la posibilidad de una doble tildación en algunas palabras? Para que se puedan diferenciar y no haya ambigüedad. No, porque ahí tiene la misma, digamos, tiene el mismo significado. Cardíaco y cardíaco tienen el mismo significado. Ahí no es que sea diferente, por ejemplo, si yo digo pérdida y perdida,
la tilde en pérdida me da que es un sustantivo abstracto. En cambio, si yo digo perdida, ahí es un adjetivo, un participio. Y simplemente la misma palabra tiene doble posibilidad de tildaciones, está en un anexo en el cuadernillo de normativa, ¿no? Según el origen latino o el origen griego, esto tiene que ver con la etimología. Entonces, en ese caso, como tiene doble posible origen etimológico, latino o griego, va a variar la tildación según se considere el origen. En algunos casos es más común, por ejemplo, período que periodo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, pasa lo mismo con la terminación iaco, demoníaco, demoníaco. Eso es interesante, para mí siempre me gusta ver ese tipo de cosas. Es interesante poner, por ejemplo, yo les digo en fundé o en pan hispánico y ahí les va a especificar esta doble posibilidad de tildación. Y fíjense en el anexo, ¿no? Después el punto D decía corregir y justificar los casos erróneos de uso de tilde. Dice, evacúa cuanto antes a tu gente porque está pronto será un infierno. Bueno, antes nos desgarrábamos la vestidura, no, es evacua. Ahora se acepta la doble posibilidad, es decir, evacúa y evacua. Tanto va el canto a la fuente, tanto la gente usaba evacúa, que al final dijeron los de la Real Academia Española, estamos cansados, lo aceptamos como pasa muchas veces, ¿no? Después dice, estoy seguro de que ese maldito fragua algo, con ello simplemente perpetúas el injusto sistema tradicional. Yo creo que en el caso de perpetuar, ¿ustedes lo buscaron? No, en este caso sí, si no es perpetuo es que es adjetivo. Me quedé pensando si había doble posibilidad. Una cosa importantísima, digamos, uno tiene por supuesto que tener una base importantísima de contenido, ¿no? Pero también en muchos casos decir, bueno, a ver si hay doble posibilidad, digamos, siempre manejar bibliografía. Después dice, no conozco ninguna regla que lo prohíba. Si se rehúsa a colaborar, un súbito vaído. ¿Qué es un vaído? ¿Qué es un Mareo. vaído? Un mareo. Un mareo, muy bien. Si rehuimos, ahí la gente pone la tilde cuando en realidad hay un diptongo. Lo mismo en destituidos, lo mismo en huir, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que, por ejemplo, la gente pone tilde a destituido? ¿Por qué? A ver. No deben conocer la regla de que los verbos terminados en huir no Sí, pero llevan tilde. digamos, hay una fundamentación. Cuando hay un diptongo, es decir, ¿cuál es la diferencia entre diptongo y hiato? El diptongo es la unión de dos vocales que pueden ser cerrada, abierta, abierta, cerrada, cerrada, cerrada. Entonces, nosotros hablamos con una pronunciación alternante. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros pronunciamos destituidos. Nadie te va a decir destituido. Pero el hecho de tener una pronunciación alternante no significa que voy a tildar acorde con esa pronunciación alternante. Es eso. Se llama pronunciación alternante. Justamente porque no utilizamos huir. Nadie dice huir. Vamos a huir. ¿Está? Entonces ahí eso es lo que produce el error de tildación. Bueno, después el otro caso era de la tilde diacrítica, ¿no? No sé, vamos a ver algún caso en particular para no volvernos locos. Lo vieron, lo pudieron corroborar, tuvieron dudas. En este caso es todo también de clase de palabras, ¿no? Y yo digo, a mí la obra me interesó muchísimo, pero a mi amiga le desagradó. En el caso de mí con tilde, el que quiera abrir el micrófono y contesta, ¿eh? A mí con tilde. ¿Qué clase de palabra es? Un pronombre personal. Muy bien, es un pronombre personal que lleva tilde a diferencia del posesivo, ¿no? Si yo digo, sí, tienes razón, ahí ese sí, ¿qué clase de palabra va a ser? Afirmación. Adverbio de afirmación. Adverbio afirmación. Exactamente, no lleva tilde cuando equivale a la nota musical, el si bemol, por ejemplo, o a la conjunción condicional. Lo mismo que
ahí va a ser un pronombre personal. Iría más a menudo a tu casa, y es una adverbio de cantidad, y eso es lo que lo utilizamos nosotros, que es más como conjunción adversativa, ¿no? Acá, bueno, esta está de más, esta corrección, que la había sacado de otra corrección, lo sacamos, después lo vuelvo a mandar, esto con la corrección que haga. Después acá dice, te daré una taza de té mientras escuchamos música, ¿no? Ahí, té va a ser un sustantivo y té va a ser un pronombre personal, ¿no es cierto? Cuando no lleva ti. Y fíjense tú sí ha sido poco convincente. Fíjense que lo que decíamos antes, que todo lo que lleva artículo o un adjetivo se va a convertir en un sustantivo. Tú sí, Tú sí ha sido poco convincente. Hay una obra de teatro famosa del año del Copo que se llama El sí de las niñas. Sí. Bueno, ahí es una teoría de afirmación que se convierte en sustantivo, pero va con tilde. Sé tú misma en todo momento, esto dice Nacha Guevara. Bueno, sé ahí, ¿qué saben de verbos? En un momento vamos a ver conjugaciones verbales, ¿no? Sé tú misma, ¿no? Si yo digo, sé tú misma, ¿a qué verbo se está refiriendo? Hacer. Hacer, muy bien. En forma imperativa. Y si yo Claro. digo, sé la lección, ahí se refiere al presente indicativo del verbo saber, ¿no? Bueno, Sí. tú como pronombre personal, la otra es sí, sí, algo quemado aquí, bueno, ahí como adverbio de afirmación. Lo de ahora es más terrible, otra vez como adverbio de cantidad, en ambos casos. Sé, ahí del verbo ser. La viejecita mueve la cabeza, él la mira y sonríe, ahí como pronombre personal. ¿Qué ibas a decir, Teresita o alguien? ¿Iban a decir algo? Bueno. O el pronombre personal otra vez. Bueno, mi como pronombre personal, ¿no? ¿Qué saben de los pronombres personales? Hola. Indican a la persona. Muy bien, pero tenemos varios casos, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, usted, ustedes. Y cuando yo digo mi, es pronombre personal, pero se No es llama posesivo. no es posesivo. Cuando yo digo a mí, perdón, que no aclaré en la 15, a mí. Si yo digo a mí, eso se llama caso terminal, porque funciona en el término de una construcción exocéntrica. Mi, yo digo, varía en las tres primeras personas. Acuérdense de mitici, está mitici, para mí, para ti, que nosotros no utilizamos cuando utilizamos el tú, para sí mismo, por ejemplo, ¿no? Eso se llama pronombre personal caso terminal. El pronombre, muy bien que vos dijiste, pronombre posesivo es mi, tú, su, nuestro, vuestro, su, que varía en vuestro, suyo, tuyo. Y hay un caso también extraño con el pronombre personal cuando yo digo conmigo y contigo. Y hubo un político famoso acá que dijo lo siguiente. Por supuesto, la venezolana no va a saber esto. ¿Qué dijo un político famoso que ni me acuerdo de quién era? ¿Conmigo o...? ¿Qué dije? Sinmigo. ¿Conmigo o Sinmigo. sinmigo? O sinmigo. Exactamente. Mira, ¿hace cuánto? ¿Quién lo dijo, por favor, Marcela? Yo, Marcela. No, ¿quién dijo sinmigo, digo? Marcela, yo. ¿A quién dijo? El niño Iglesias. Ah, el Mini Iglesia, ahí está, Dios mío. Me acordé hasta de la canción del Mini Iglesia que era El Niño Iglesias, ¿no es cierto? Uy, que era un canto político. La venezolana se está enterando de la política argentina. Eh, y claro, que él pensó lo siguiente. Si yo puedo decir conmigo, puedo decir sinmigo. Es decir, la construcción que hizo estuvo espectacular. ¿Está? Pobre hombre quedó para la posteridad diciendo sinmigo, porque ¿qué ocurre? Solamente el con admite esa cosa extraña y se le agrega el go, conmigo, contigo y consigo, ¿está? No de conseguir, sino consigo mismo.
pero solamente la preposición con admite esta posibilidad de construcción, no el sin, ninguna otra preposición tampoco. Si actúo de esa manera, sí, es cobarde. Acá, ¿cuál es? A ver, esto es medio sutil. Si yo digo, si actúo de esa manera, sí, es cobarde. ¿Cuándo podríamos pensar que el primer sí llevara tilde? Esto tiene que ver con puntuación. Sí, coma, actúo de esa Muy manera. bien. ¿Quién dijo sí, coma? Yara. Yara. Muy bien. Muy bien, porque el adverbio de afirmación está separado por coma. Eso es otra pauta también, ¿no? Nunca la conjunción condicional va a estar separada del verbo, ¿no? Si está el verbo. Ahora, si yo digo sí, coma, en esa circunstancia, coma, actúo de esa manera, ahí sí va a ir. ¿Pero por qué? Porque hay una estructura con una coma que se abre y que se cierra. Pero no digo sí, coma, actúo de esa manera, no puedo decir eso si funciona como conjunción condicional. Bueno, seguimos. Puede que una forma no comporte la simplicidad de representación, pero sí de percepción, acá lo mismo. A ti te agrada, a mí no. Otra cosa que hace la gente habitualmente es poner ti con tilde. ¿Por qué piensan que se pone ti con tilde? ¿Estarán confundiendo conmigo? Exactamente, hacen como una generalización de tildación y piensan que lleva tilde diacrítica. ¿Por qué no lleva tilde diacrítica? Y no hay otra forma de... No hay otra. Muy bien, exactamente. Como no tiene otra posibilidad de que funcione de otra manera en la oración, tiene una sola formita, entonces no lleva tilde. Porque ¿cuál es la regla general? Que los monosílabos no llevan tilde. Entonces, solamente llevan tilde en el caso de la tilde diacrítica. Bueno, acá decía colocar las tildes que correspondan en las siguientes oraciones, ¿no? Acá dice, es posible que a mí el texto de un loco me explique cómo razona el que pone la bomba en el tren, que juro que estas oraciones no las elegí yo, no sabiendo dónde buscarlo, decidió encaminar primero su esposo a la taberna del puerto con la esperanza de hallar allí alguna orientación, pero debe tenerse en claro cuál es, ahí tenemos todo el tema de los interrogativos indirectos que habíamos visto antes, ¿no? Van a satisfacer o no las necesidades y por lo tanto, ¿qué? Otros programas complementarios van a entrar en el proceso de producción. No soy quien. Ahí yo dudé. Ahí dudé. En algunos casos, la interrogación indirecta es muy sutil y en algunos casos se puede pensar en doble posibilidad de tildación. Porque yo pensé, no sé si a ustedes les pasó, digo, no soy quien, ¿estoy aseverando o en realidad estoy manteniendo un sentido interrogativo, ¿no? Y en este caso no varía la función encima, porque si vos decís como preguntó qué quería, ahí preguntó esto, listo, ahí sí o sí va la tilde. Pero acá yo digo, no sé quién para decirlo, ese quién para decirlo es un predicativo subjetivo obligatorio en ambos casos, digamos, lleve tilde o no lleve tilde. Al no variar la función sintáctica, se produce como una especie de ambigüedad si llega la tilde o no. Si alguien no puso la tilde, no es que sea, oh, qué desastre, ¿está? Podría zafar de no colocar la tilde. No puedes protegerlo de la vergüenza de sí mismo unos cuantos días sin tener nada. Bueno, acá, dígame con una mano en el corazón en la 5, ¿no? ¿Quién puso tilde a qué ocuparse? ¿Alguien puso tilde ahí en nada de qué ocuparse? ¿Nadie? ¿No hay ves? ¿Será que no las veo? Estoy viendo el texto. Bueno, si no lo puso nadie, son una maravilla de alumnos. Mirá.
Una maravilla de alumnas y de alumnos. No me hagan decir alumnes, por favor, no. Alumnas, alumnos, si quieren, hasta ahí llegó mi amor. ¿Cuál es la diferencia? Nada de qué ocuparse. Si me entran dudas, pienso, si está el nada delante, no lleva tilde. ¿Está? Porque en realidad de qué ocuparse, después van a ver en sintaxis, modifica al sustantivo nada. ¿Está? Entonces ahí tiene un referente concreto que es nada, entonces no va a ir la tilde. Fíjense la diferencia. Bueno, es decir, los elegidos no serán, ¿no? Imbéciles con tilde, serán con tilde. Unos cuantos días sin tener de qué ocuparse. Fíjense la diferencia entre las 5 y las 6. Al no tener el nada delante, entonces ahí, o con qué, o lo que sea, digamos, si no tiene un referente delante, ahí sí va a tener tilde. ¿Están entendiendo? Sí, sí. Ok. Bueno, y los elegidos no serán mejores que esos imbéciles de Torvalds. El psicólogo, que ahí, bueno, tenemos doble grafía, psicólogo, presenta una serie de imágenes al sujeto, bueno, hay imágenes con tilde, relación con tilde, y esta me interesa, el aún los sordos han de oírme, ¿no? El aún, ¿cuándo lleva tilde y cuándo no lleva tilde? Lleva tilde cuando es todavía, cuando implica un Muy todavía. bien, muy bien. Y no lleva tilde cuando equivale a Un inclusive. incluso. Muy bien, all inclusive. En algunos casos, como una ambigüedad que la desambiguo según el contexto. Por ejemplo, cuando yo digo aún hoy, no se ve ese problema. Yo puedo pensar que es todavía hoy o inclusive hoy. En algunos casos tengo que ver el contexto para darme cuenta de si equivale todavía o si equivale a inclusive. No todo es 2 más 2 son 4. Sí, bueno, después dice fui yo quien te encontró, pero en cuanto al lugar donde te encontré, ya no lo recuerdo. No sé cuándo vendrá el sacerdote. Su arrepentimiento durará cuanto dure su enfermedad. Dime cuánto te debo. Qué lindo esto. Es el momento terrible. Decime cuánto te debo, la dolorosa. Los niños eligieron a su gusto estos pasteles, aquellos bombones. Bueno, esto tiene que ver con la puntuación. ¿A quién le gusta la puntuación de ustedes? ¿O quién dice, oh, qué linda la puntuación? ¿Mm? Que nadie dice que linda la puntuación, está estudiando para correctores. ¿Cómo es posible eso? A ver, dice, los niños eligieron a su gusto estos pasteles, aquellos bombones. Si yo digo estos pasteles, aquellos bombones, esto modifica pasteles, aquellos bombones, aquellos a bombones. En un momento de la vida se decía que el pronombre demostrativo llevaba tilde cuando funcionaba como sustantivo. Ustedes que son más jóvenes por ahí no vieron eso. Algunas que tienen más mi edad o un poco menos sí vieron esta posibilidad. No sé las edades de ustedes, tampoco quiero averiguarlas, pero alguna debe haber visto esta posibilidad. Porque si yo digo acá, los niños eligieron a su gusto estos pasteles, aquellos bombones, si yo te he dicho, ¿no? Digamos, ¿cómo puedo resolver el tema de que antes se resolvía con una tilde, ¿no? Los niños eligieron a su gusto estos pasteles, aquellos bombones. Si yo quiero decir, estos niños eligieron pasteles, aquellos eligieron bombones, tengo que variar la puntuación. Yo tengo que decir, los niños eligieron a su gusto, por ejemplo, un punto. Estos, ¿y qué va después de estos? Para que fuera el sustantivo, estos niños. Una coma. Muy bien, una coma. ¿Quién está con el celular que me escuche a mí misma? Ay, lo apago, Abril. Estos, coma, pasteles. Punto y coma. Aquellos, coma, bombones. Eso lo van a ver en sintaxis. Esa coma está indicando la ausencia de qué.
Del verbo, exactamente. Eso se va a llamar predicado objeto. Estos eligieron pasteles, aquellos eligieron bombones. Justamente la coma está indicando la ausencia y ahí cambia totalmente el sentido de la oración. Porque no es, eligieron estos pasteles, aquellos bombones. No, estos niños eligieron pasteles, aquellos niños eligieron bombones. No llegan noticias del ausente, sino tardíamente. Pero, ¿qué pasa con los adverbios terminados en mente? ¿Alguien sabe la regla? Porque otra cosa que vi que hay en el cuadernillo que tenían que haber visto son las reglas ortográficas, ¿no? ¿Las pudieron ver las reglas ortográficas? ¿Las leyeron? A ver, acá está en el chat contestándome. A ver, Leticia, ¿qué me estás contestando? Ay, Dios. Espera, no puedo correr para abajo. Ahí está. Ah, Abril. Bueno, muy bien. María Guillermina Canga apareció. Las palabras terminadas en mente conservan el tilde de la primera parte de la palabra compuesta. Es decir, conservan la tilde original. Por eso acá tardío, si lleva tilde, tardíamente va a mantener la tilde, ¿no? Bueno, entrégueselo al director, ¿no? Ahí, ¿por qué digo entrégueselo al director? ¿Qué clase de palabras de respecto de la tildación? Es una palabra esdrújula. Esdrújula, exactamente. Exactamente. ¿Y cómo está compuesta esta palabra esdrújula? O sea, hay tres palabras en una. Muy bien. Perdón, entrégueselo, tiene razón acá, a ver. No, acá está mal. Entrégueselo. Poner la tilde en el 3. No en el que, ¿no? Entreguéselo. Entrégueselo al director. Esto lo saqué de una ejercitación resuelta y esto no lo había visto. Entrégueselo al director, me dijo amablemente. Ahí tenemos entonces una sobresdrújula, ¿no? Claro. Entonces, entrégueselo, ¿no? Si yo digo entrégueselo, ¿cuántas palabras hay en esta misma palabra? Y hay tres. Muy bien. Verbo. Muy bien. El verbo, el pronombre sería, no sé si. Bien. Y el lo, que sería lo que se refiere al sustantivo o al objeto que se va a entregar. Exactamente. Acá hay una conjunción de objeto indirecto y objeto directo. Lo que pasa es que nosotros no decimos entréguelelo. Decimos entrégueselo. Por eso el le pasa así. Bueno, seguimos. Se festejó el 21º aniversario. Ahí pierde la tilde en el numeral ordinal de la fundación de la ciudad. Ocupa el 17º lugar de la competencia. Y fíjense acá, dentro de las reglas de tildación, teórico-práctico. Teórico-práctico, tengo la tilde que se conserva en cada caso en particular cuando tengo el guión. Ese guión está diciendo, bueno, esta es una palabra, esta es otra palabra, no se fusionaron. Entonces, cada una mantiene su tilde. Pronto la calle se llenó de hombres gesticulantes, barbudos y harapientos que pasaban en esos caballos. Uno detúvose, acá una cosa que nosotros no utilizamos es como un español medio más trabajado, medio arcaico, detúvose, lo mismo que decir, se detuvo, ¿no es cierto? Dio a mi madre una carta y volvió, con tilde a sumarse el desfile ruidoso que parecía interminable. Mamá y mi hermana tenían, hay un hiato, la cara mojada de lágrimas. Bueno, acá esto que decía, señalar cuando la expresión es correcta. En realidad no hay una expresión correcta o incorrecta, porque depende del contexto.
Yo digo, recuerdo cuando lo vi por primera vez, digo, recuerdo esto. En cambio, si yo digo, recuerdo cuando lo vi la primera vez, aunque queda muy, a ver, queda medio forzado, pero podría decir recuerdo en ese momento, ¿cierto? Sí, no es lo habitual, pero podría, recuerdo en ese momento. Ni aún así llegaréis a tiempo, es decir, inclusive así llegaréis a tiempo. Estaba todavía así cuando yo llegué, aun cuando corráis, dice, aunque corráis no llegaréis a tiempo, estaba aun cuando yo llegué, estaba todavía cuando yo llegué. Digamos que este tipo de cosas se resuelven en realidad por el contexto. No sé si alguien lo hizo, esto es lo que hemos visto antes de la doble posibilidad de tildación, ¿no es cierto? Entonces esto no sé si alguien lo buscó y lo resolvió. Por ejemplo, olimpiada, olimpiada, periodo, periodo, que tiene que ver justamente lo que yo había dicho antes con la doble tildación. Endocrino, endocrino, elite, se puede decir élite, agrafia, agrafía, litósfera, litosfera. Y tengo la duda con varices. Yo creo, ¿por qué tengo la duda? Porque es horrible. Quiero creer, pero me parece que es la duda que tengo es concreta, digamos, que es así. Sí, es así, horrible. Es espantosa. Fíjense cómo, si uno lo busca en el diccionario, dice variz con Z. ¿Varice o varice? Varice. Tengo muchas varices en la pierna. Por supuesto que dentro de esto hay digamos, formas menos usadas que otras, ¿no es cierto? No es que habitualmente voy a decir eso. Bueno, después, esto bueno, tiene que ver con la con la tildación. Después, bueno, de reglas ortográficas lo había completado. Digamos, las reglas ortográficas son bastante simples, ¿no es cierto? No, no son complicadas, digamos, es simple. Y yo hablo de regla ortográfica, ¿no? ¿Cómo la puedo definir la regla ortográfica? ¿Para qué sirven las reglas ortográficas? Ah, ya. ¿Para qué sirven? Por favor, alguien por el chat que me esté escribiendo. Guillermina, Leticia también aporten por el chat. Es decir, la regla ortográfica sirve para, digamos, tiene una finalidad, es decir, que hay unas cuantas palabras que tienen la misma posibilidad de grafía. Por ejemplo, todas las palabras terminadas en movilidad, en habilidad, ¿cómo se escriben? ¿Con qué? B larga. Con B alta, ibas a decir. Bueno, Sí. y hay justamente, bueno, siempre excepciones, por ejemplo, movilidad, visibilidad. Es eso, es decir, es unificación de criterio en la grafía, en la ortografía. ¿Tá? Te da la pauta de decir, cuando vos escribís estás mucho más seguro si vos decís, bueno, termina en ígoro, entonces va con B corta. ¿Tá? Entonces, ahí ya indica, bueno, que come tal cosa. Entonces ahí tenés ya la posibilidad de pensar, bueno, la excepción es víbora, listo. ¿Está? Es eso, es justamente para que uno tenga mayor facilidad de comprensión de la ortografía, justamente por una posibilidad de que muchas palabras que tienen las mismas características se escriben del mismo modo. Eso no significa que hay muchas palabras que no siguen una regla ortográfica específica, ¿no? Acá tenemos la regla de B larga, regla de B corta, regla de C, S, Z, ¿no es cierto? Pero no tenemos reglas ortográficas de, se escribe con T, por ejemplo, digamos, son reglas ortográficas justamente G, J, B larga, B corta, H con H, C con C, S, Z y para de contar.
Pero eso también te da la posibilidad de saber, eh, digamos, ya te digo, de poder manejarte mejor con la ortografía. Que acá en el punto B hay un librito muy bueno, pero no lo encontré en Google, digamos, yo lo tengo en, ¿cómo se dice? En papel, ¿no? No lo tengo virtual. Se llama El Ortografón, es excelente. Es un libraco con todo con ejercicios de ortografía, ¿no? Y este era uno, buscar una palabra homófona. Cuando yo hablo de homófono, ¿no? ¿Qué estoy diciendo cuando hablo de homófono? Yo tengo sinónimos, tengo antónimos, tengo homófonos. Que son palabras que suenan igual, de la misma manera, Muy pero bien, tienen distinto significado. muy bien. No sé si alguien lo hizo o no esto. Por ejemplo, ay, ¿la hiciste toda? Sí, este sí. A ver, decímelo así de una. Qué lindo, me gusta. A ver, Bueno, abocar, abocar. muy bien. Abocar con B corta, ¿no? Si yo digo Claro, con abocar B con B corta. larga es se abocó al estudio de la música. Y abocar con B corta, ¿con qué tiene que ver? ¿Buscaste el Em, significado? Sí, supongo que sí. sí, había buscado, Está relacionado con invocar, si no me equivoco. Abocar. Ay, vamos a buscarlo mientras. Sí, abocar. A ver, abocar. Es una técnica de derecho administrativo utilizada en la Organización de la Administración Pública para la traslación. Bueno, llamar así a un juez. Es decir, es un término jurídico. Llamar así a un juez. jurídico. Exacto. Bueno, bota con B larga, calzado. Bota con B corta, del verbo. Sí, botar, Verbo tirar, por ejemplo. muy bien. Vagar con B larga. ¿Cuál es el significado de vagar con B larga? Mm, dicho del lino. Ah, sí, ya lo había visto. Dicho del lino. Echar vaga y semilla. De una parte del lino. Y está también, si uno lo pone, está en diccionario de dudas, está en Fundego, está en todos lados. A mí me encanta ese tipo de ejercicio. Cabe con B larga, ¿no? Sí. Cabe con B larga. Debo caber por un lado. Y también una preposición horrible, ¿no? Ah, antes cabe, bajo, bueno, cabe es al lado de este, cabe vos, al lado de vos divino. Y cabe con B corta, que va a estar. Cabe del verbo cavar, ¿cierto? ¿Lo hiciste o no lo hiciste, Marcela? Sí, 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 sí. A ver, bueno, léeme todo lo demás así de corrido. Y me baso en alguna en particular. Bueno, vario, 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 sí. Vario con B grabar, corta. vario con B corta, grabar, grabar con B corta, Y es de gravámenes de impuestos. de Sí. impuesto, claro. Sí. Bollero, Bolear, ¿cómo? Al de eh, arriba. sí, bollero. Sí, bollero, bueno, bollero, Bollero viene de bollos, ¿no? Y de bollero con Y de bueyes, ¿está? Esa es la sí. diferencia. Bacilo, con B larga, el bacilo de Koch, ¿no? Vacío de bacteria, claro. Y vacilar de dudar. Exactamente. Bote, bueno, de embarcación y el bote con B corta de botar. Votar. Balón con B larga es pelota. Y balón con B corta, ¿qué es? Balón. Si no me equivoco, es gentilicio, pero lo vamos a buscar por las dudas, porque se lo dejé sin hacer a propósito. Idioma balón, sí, lo dije bien. El balón es Sí, una lengua románica del norte, la región valona, por eso decía yo que era gentilicio. Es un gentilicio de Francia, una región de Francia. Estiva, de estivar, digamos, del lenguaje portuario,
Y estiva, si no me equivoco, con B corta es de estival, ¿no? De verano. Exactamente. Después, bueno, bazar, de tener una base, y tenemos el bazar donde se venden cosas. Vacilar tiene que ver con vacilo, y vacilar con B corta de dudar. Botar con B larga de echar, de botar a la basura, seguramente la venezolana ahí dicen botar, nosotros decimos tirar. Votar con B corta, bueno, de elecciones, ¿no? Válido con B larga. Bueno, acá, válido con B larga, ¿no? ¿Qué es un válido con B larga? Sí, es como no es de la, Decime como la onomatopeya, por favor, el válido de la oveja. de la oveja, claro, el me. Exactamente, eso es el válido con B larga. Válido con B corta es el verbo validar, hacer algo que sea válido, ¿no? Combino, de combinar, ¿viste? Ay, me combina, cuando uno dice, me combina el rojo con el azul, ¿eh? Y con el vino, viene de conveniencia, de la misma con vino, ¿está? Varón con B larga es un título nobiliario, y varón con B corta es varón, para quererte mucho, ni tanto, ¿no? Hierba con B larga, bueno, por favor, ninguna alusión al respecto. Hierba, la hierba. Vamos, la canción de, creo que Serrat, ¿no? Tu nombre me sabe. Ay, qué vieja que me siento, por Dios. Hay una canción que dice, tu nombre me sabe a hierba, ¿está? Eso va con B larga, que es el pasto. Hierba con B corta viene del verbo hervir. Exactamente. Esto a mí me gusta, esto es divertido. Ah, se venía más abajo. Bueno, acá. Esto lo dejo, si no, ya llegamos más o menos justo a la hora. Pero ese es el concepto de homófono, ¿no? Vidente, me encanta lo de vidente. Vidente, prefijo vi, es que tiene dos dientes nomás. En cambio, vidente es el vidente que, bueno, que puede predecir el futuro, como vi un video, tantas cosas que publican ahora, impresionante, de una mujer lo que dijo del 2020. Puedo decir, no puede ser, no puede ser. Yo a esta mujer sí le creo. Bueno, después dicen el D, bueno, está para completar, esto lo ven directamente, ¿no? Colocar G o J, ¿no? Por ejemplo, el verbo crujir, que va con J, que todo el mundo lo pone con G. Bueno, después colocar H o no. Me gusta la palabra exhumar, ¿no? Por ejemplo, que es exhumus, es de sacar de la tierra, qué lindo exhumar un cadáver divino. C, S o Z, después bueno, está resuelto. Ahí van a ver reglas ortográficas. Por ejemplo, si yo digo bastonazo, está en la terminación azo, va con Z. Cuando una palabra se escribe con sion con S y una palabra que se escribe con sion con C, pero eso lo tienen todo, digamos, en teoría. Y este está lindo también, me gusta, buscar afines, que este no está hecho, buscar afines terminados en guión, ¿no? Esto es, de respecto de clase de palabras, cómo se deriva de un adjetivo a un sustantivo abstracto, ¿no? Si yo digo confuso, confusión, transgresor, transgresión, ¿está? Lector, salvación. Ahí lector me quedé pensando, porque lector como leer es lectura. Sí, lector. Claro. Ahí, lección, no tengo que buscar la relación entre lector y lección, porque si no sería lectura, no corresponde con esto, pero sí existe también lección derivada con otro sentido. Audición, irrisión, todo esto tiene que ver con el sustantivo abstracto, es decir, siempre relacionado con clase de palabras. ¿Qué es un sustantivo abstracto? Es el que deriva de un verbo, ¿está? O de un adjetivo. De ahí sacamos el sustantivo abstracto. Buscar es una palabra homófona, bueno, en este caso también buscarla ustedes, era lo mismo que antes.
Si quieren, lo doy hecho. Esto que no hice para hoy. Lo que no, digamos, ya tenía, esta ejercitación en realidad, yo hice parte, otra parte ya estaba hecha, no sé, tenía de algún alumno, por eso había uno dice, entrégueselo que no lo había revisado, y puedo hacer el resto, digamos, para que lo tengan, el resto de la ejercitación. Bueno, para la clase próxima, sí o sí, vamos a empezar a ver vicios de dicción y de construcción, después seguir con el cuadernillo, y siempre vamos a hacer así, digamos, vemos la ejercitación, pasamos, quizás más rápido, o ahora me quedo un poco más porque era mucha la ejercitación, y además porque están al principio de la clase, al principio del año, encima que es clase a distancia, no presencial, por eso me detuve mucho más en los ejercicios para ver si entendieron el concepto, para ver si van bien. Y después siempre vamos a hacer así, ver el tema, la ejercitación, lo que puedo hacer es subirla siempre resuelta, ver algo en particular, no tan profuso como en este caso, e ir viendo los temas siempre con la ejercitación suplementaria de práctica profesional. Bueno, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda, pero realmente desde ¿Cómo la no? clase pasada. ¿Está bien? Te escucho. Ok, en la clase pasada que hablamos de los diptongos, el triptongo y los hiatos, decían que los triptongos se forman por una vocal abierta y dos cerradas, pero que la vocal abierta va en el medio, en el Mm, medio de las dos cerradas. Y quería saber si claro, eso no se era en separa, todo. justamente parece diptongo. Sí. Ok, quería saber si eso era en todas las ocasiones, porque he visto un montón, o sea, he visto que la palabra izquierda, en un montón de lugares, se separa en Ah, tres sílabas. Yo la ok. separé en cuatro porque se supone que hay un diptongo y aparte está el entonces no entiendo muy bien. Entonces tu duda es, porque te escucho medio abajo, voy a subir acá. Tu duda es, por ejemplo, izquierda, digamos, si la U se considera, en ese caso, como diptongo. ¿Qué es lo que decía en el cuadernillo al respecto? O sea, el cuadernillo dice que el triptongo es la vocal abierta en el medio y las dos cerradas, pues, a los lados. Sí. Pero, nada, cuando me metí en Google a buscar la palabra izquierda, la separan en tres sílabas. Y no sé por qué, porque si izquier no es un triptongo, sino un... Es un diptongo. Sí, Claro, sí. debería separarse en cuatro sílabas. Entonces quiero saber No, por qué en algunos lugares, ok, por qué se separa en acá tres es sílabas. izquierda. Lo que pasa es que la Q se considera un dígrafo. Está ahí para los efectos. Ahí yo no lo consideraba nunca un triptongo. Déjame ver qué dice el panhispánico al respecto de esto. Y decime en qué página está del cuadernillo eso. Ok, Para que yo lo yo la tengo pueda- acá, yo lo tengo acá en la página 17. A ver, 17. Vamos a ver así lo leo en un momento. Espera, 17. Acá. Sonido, la pronuncia del sonido. Acá, we. Dice esto de ortografía de las palabras, decís vos. Acá en ortografía de las palabras. Dice, Vos, dice clase de palabras según su acento. Entonces en la página 17 está la definición de triptongo. a ver, espera. Control de largo más fácil. Listo. Vamos a buscar acá. Un triptongo, un conjunto. Colocación de la tilde en los triptongos ahí, decís vos. Un triptongo se conjunta de tres vocales, ¿eso decís vos? A ver, seguimos abajo. Triptongo, colocación de la tilde en los hiatos. Ahí no dice la 17, la de... No le den cuenta. Vos decís que la palabra, ¿cuál es? Me dijiste específicamente.
izquierda, pero esa no está Izquierda. resuelta en el cuadernillo, sino que está como un ejercicio que Ah, yo vi el ejercicio y como que ah, para, bueno, porque dice, ¿de cuántas maneras se separaría estas palabras al final del no? Izquierda es izquierda, digamos, ahí se separa así. Fuera de primer renglón que hay específicamente reglas de división al final del renglón para que no quede una sílaba solita en el renglón siguiente. A eso se refiere más a la tipografía. Pero izquierda se separa izquierda. Lo que yo tengo acá, lo que tengo alguna duda, digamos, en realidad, es con la Q. Para mí es un dígrafo, no es que yo lo puedo separar, ¿entendés? Te voy a mandar la respuesta de izquierda, digamos, como tritongo, como diptongo, con lo de lo que dice RAE, porque hay variación al respecto. ¿Está? Eso lo tenés que buscar en Panhispánico de Vivas, pero la separación en sílabas es izquierda. ¿Está? Ahí sí. Se está hablando, en realidad ahí, ya te digo, hay reglas ortotipográficas específicas de cómo separar al final del renglón, que eso en realidad actualmente con los programas de la computadora, automáticamente no te queda la sílaba da debajo, sino que se te acomoda la palabra íntegra, por ejemplo. Pero en un momento, digamos, igualmente uno tiene que tener en cuenta esta regla de división silábica, pero yo te digo, al final del renglón. Pero actualmente con el Word y con todo no pasa esto. Por ejemplo, de dividir en renglón, si yo digo, por ejemplo, en vez de obstáculo, para que no quede fulero, obstáculo, esos son, por ejemplo, si quedan palabras malsonantes, pero se refiere a eso, no a otra cosa. ¿Cómo se separan al final del renglón? ¿Tá? Para que no quede da debajo, nada más que eso. ¿Estamos? Bueno, y otra, bueno, ya son y 32. Bueno, entonces, para la próxima vamos a seguir viendo si quieren hacer previamente vicios de dicción, leyendo y uso del artículo. Vicios de dicción y de construcción y artículo. Todo esto que uno dice, oh, Dios mío. Es decir, yo lo aplico al ser corrector o redactor. Es decir, todo esto va a la práctica. No es que uno diga, oh, bueno, la regla ortográfica. Porque cuando uno va corrigiendo o uno va revisando o redactando, automáticamente se te pone la regla en la cabeza, dice, no, esto es así, porque cuando uno redacta y uno corrige, tiene que tener siempre la justificación teórica en la cabeza. Sí, pero ya es algo como automático, ¿no? Yo sé, unos cuantos años que soy correctora y como que ya digamos, ya es algo, bueno, esto tiene. Y si me preguntan, digo, esto es así porque tal cosa, esto es así porque tal cosa. Sí, esto lo que nos va a dar es el basamento teórico, ¿tá? Para justamente después poder trabajar como corrector y como redactor, digamos. Todas las materias tienen su justificación práctica, es eso. Bueno, voy a tratar de... Sí. Perdón, ¿usted va a subir después la resolución de los ejercicios de vicios, de dicción y de construcción? Sí. Porque también hay varios que, como algunos son más simples que otros, pero llevan su tiempo. Sí, no, los voy a subir previamente y después lo vamos a conversar. Sí, lo voy a subir previamente. Sí. Bárbaro. Digamos, es trabajo doble para mí, porque además, bueno, en este caso la capacitación la tenía de algún alumno, y bueno, tener que revisar y ver, bueno, pero bueno. Es así. Ya en algún momento nos veremos las caras y voy a decir, vos sos Marcela Alicia. Sí. Sos Marcela Alicia Luján, o vos sos Yara, o vos sos Guillermina. Bueno, está bueno, digamos. Igualmente está bueno tener la posibilidad de una plataforma. Realmente, si no, es imposible, ¿no? Bueno, entonces nos vemos a la misma hora en el mismo canal la próxima semana. Bueno, las dejo. Son todas chicas, aclaro. Son todas mujeres empoderadas. Bueno. Entonces la clase es el jueves, ¿no? ¿La clase va a ser el jueves o no, el jueves es feriado, el martes. El martes. ¿El jueves es feriado?
Pues Jueves Santo. Y voy a preguntar entonces. No sé si, bueno, no creo que con esta situación particular se vaya alguien de paseo, digamos. Es No, pero la profe de otra sintaxis, posibilidad. la profe de sintaxis va a dar la clase el día martes. Por eso le digo. Bueno, yo averiguo. Decime de vos, por favor. No me digas de usted que me siento más vieja. Bueno, Bueno, averiguo y aviso por la página entonces. Si no tienen inconveniente para el jueves, por ahí mejor, porque si no, todo junto el martes también les va a quedar la capocha, así como... claro. No, yo preferiría, si no tienen inconveniente, el jueves directamente, por más que sea jueves santo, estamos aquí, Perfecto. sin problema. Bueno, Mejor, sí, mejor. Bueno, mejor. Gracias. chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Chao, Guillermina. Chao, Abril. Bueno, no me digas adiós porque vas a volver. Adiós, Leticia. Acá estoy mirando todas. Chao, en las del chat. Chao, gracias. Chao. Gracias. Adiós.